Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de los filtros. Si bien es importante comprender que los filtros en Photoshop son útiles para hacer algunos efectos interesantes en imágenes, también es importante saber que su uso también tiene que ser combinado con otras funciones y otras herramientas. Así mejoramos el resultado de este tratamiento de la imagen. Por otro lado, es importante saber que hay algunos filtros que se encuentran disponibles en las versiones CC en adelante y hay algunos que no van a estar disponibles en versiones anteriores como la CS6, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son esos filtros? Galería de filtros vamos a encontrar en todas las versiones, pero el ángulo de ancho adaptable, por ejemplo, el filtro punto de fuga, corrección de lente y también filtro cámara raw no van a estar disponibles en todas las versiones. Aunque si nosotros tenemos una versión, no sé, entre 2019 y 20, pues no tenemos que preocuparnos tanto por esto. En la versión 2017 de Photoshop, en mi experiencia les puedo decir que en cuanto a filtros había un par de problemas, ¿sí? Sin embargo, han sido mejoradas con las nuevas versiones. Por otro lado, vamos a ver que hay filtros bastante interesantes como el filtro 3D, que igual se va implementando con el tiempo, y vamos a tener otros filtros como desenfocar, distorsionar, enfocar, estilizar y demás. Algunos más utilizados que otros, por supuesto, dependiendo de para qué necesitas, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar viendo la galería de filtros. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer con una imagen que por lo general suele ser más interesante ver estos resultados, bueno, en mi caso con paisajes, ¿sí? Vamos a iniciar con los artísticos y vamos a ver algunos interesantes de aplicar, ¿sí? Por ejemplo, este que marca muy bien algunos elementos. También tenemos en el sector derecho los manejadores de este filtro que te permiten modificar, por ejemplo, la intensidad del borde, la posterización, por ejemplo, ¿sí? De alguna forma hace que tu imagen se vea mucho más caricaturesca o más tipo ilustración, ¿no? Si combinas esto con algunos otros elementos o herramientas de Photoshop, yo creo que vamos a obtener resultados interesantes. Vamos a ir viendo, por ejemplo, estos de bosquejar, que son bastante útiles para generar el efecto ilustración, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo convierto mi imagen en un boceto? Pues por lo general suele aplicarse estos elementos acompañados de otras funciones, ¿sí? Pero en general, bueno, son bastante útiles también para visualizar elementos más grandes, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos otros que por lo general solemos aplicar. Y hay uno que me gusta mucho, que es el de retazos. Voy a agrandar un poco el relieve y vamos a acercarnos a la imagen, ¿sí? Como ven, lo que hemos generado son una serie de cuadraditos. Lo lindo de esto y que me gusta mucho es que se asemeja mucho a un pixel art bastante interesante, pero por otro lado, este mismo filtro es uno de los iniciales para generar, por ejemplo, los mosaicos más grandes de foto. No sé si han visto esas fotos que, por ejemplo, tienen millones de fotos y por características de color están ubicados de forma que forman una gran imagen, ¿sí? Entonces, el inicio de cómo acomodar esas fotos es este primer filtro, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener trazos de pincel, que también puede ser interesante dependiendo de lo que quieras obtener, ¿no? Recordemos que podemos hacer algunas variantes aquí y si tú quieres aplicar de 2 a 3 filtros, pues te aseguras de, por ejemplo, darle clic y nuevamente puedes ir aplicando 2 filtros, digamos, en la misma imagen, ¿sí? A la vez, si tú ya estás conforme, puedes darle OK o como vamos a hacer en este mi caso, que es cancelar, porque bueno, solamente queríamos ver de qué se trataban, ¿no? Bueno, por otro lado, voy a abrir otra imagen, otro paisaje, y voy a duplicar esta imagen. Nos vamos a ir en esta oportunidad a el ángulo ancho adaptable, que lo que hace este filtro básicamente
es deformar un poco la imagen dependiendo de aquellos elementos que, por ejemplo, puedes querer destacar. ¿Sí? En este caso, observamos que voy a hacer esto, ¿sí? Y adicionalmente puedo mover estos manejadores, ¿sí? De modo que se deforme la imagen. Como ven, hemos generado ahí una curva interesante, ¿sí? Puedes ir modificando la distancia focal, ir modificando también el lente. Si por ejemplo este de perspectiva es bastante útil cuando quieres hacer algún montaje que tenga que ver con estas formas tan anguladas, como por ejemplo hacer un montaje sobre una tele antigua, no sé, es bastante útil, ¿sí? Algunos otros no están permitidos porque necesitas algunos otros plugins, pero bueno, los principales están habilitados y son bastante útiles también. Vamos a visualizar otro tipo de filtros. El filtro Camera Raw ya lo conocemos y ya sabemos para qué sirve. Por otro lado, vamos a ver la corrección de lente. Igual este es un filtro no tan nuevo, pero sí es bastante útil, y lo que te permite hacer también es algo que ya habíamos visto. En este caso lo vamos a hacer con esta otra imagen para que veamos de qué se trata, ¿sí? Corrección de lente. Y esta opción ya la conocemos, que es arrectar el horizonte, ¿no? Entonces de alguna forma hemos cambiado la imagen, el sentido de la imagen. Ya sabemos que también tenemos otras imágenes, pero lo interesante es que aquí tenemos la opción de cambiar, eligiendo también cámaras, ¿sí? Es bastante interesante porque trabaja en función al lente, ¿no? Y a las posibilidades que te da ese lente. Otros filtros que vamos a ver, por ejemplo, va a ser, bueno, en un momento vamos a ver este filtro licuar, pero vamos a ver también el filtro punto de fuga, que básicamente lo que te permite es hacer un interesante cambio en la imagen, ¿sí? Por ejemplo, puedes, no sé, modificar algunos elementos, algunos colores, y ir aplicando en función de la imagen, ¿sí? Tiene que ver mucho con eh, las, las opciones de tu imagen, ¿sí? Y de lo que quieres modificar. En este caso no nos va a permitir por el tamaño de la cuadrícula y demás, pero bueno, vamos a tratar de modificar. Lo interesante es que esto del punto de fuga nos permite hacer objetos en 3D también, ¿sí? Por ahora la dejamos ahí. Bien, nos vamos a ir justamente a los filtros 3D, que por ahora no vamos a aplicar porque, bueno, uno, que son bastante pesados, y dos, que vamos a ver que es mejor aplicar en otro tipo de imágenes. Bien, vamos a ver el filtro desenfocar, que puede ser bastante útil si, por ejemplo, tú quisieras, no sé, modificar una imagen en distintos elementos. No sé, voy a hacer, por ejemplo, desenfoque de lente, ¿sí? Y la idea aquí es hacer justamente esto, ¿no? Que se vea más borrosito. Es interesante si lo aplicas, por ejemplo, con un objeto aquí determinado y lo de atrás más desenfocado, dependiendo de lo que quieras obtener, ¿no? Desenfoque radial también es una opción interesante, ¿sí? Y vamos a darle OK. Vamos a ver qué es lo que vamos a obtener es esto. Y bueno, si analizamos un poco, este tipo de efectos se aplican mucho con objetos y personajes para hacer una repetición de ese fondo, ¿no? Que es bastante útil. Bueno, vamos a ver otro elemento que es distorsionar, y que también suele ser bastante útil, como es el rizo, ¿sí? No sé, por ahí puede ser una opción interesante. Les aconsejo ir probando y viendo de qué características tienen. Bueno, más adelante vamos a ver algunos efectos ya que incluyen herramientas, filtros y demás para obtener cosas más interesantes, pero por ahora es importante conocer su utilidad individual, ¿sí? Bien, otra que es bastante útil, bueno, enfocar hace lo contrario que desenfocar, por si acaso. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a la opción ruido, que generalmente se utiliza cuando tenemos una imagen muy pixelada y que suele salvar vidas. Vamos a reducir ruido, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, mi imagen está bastante bien, pero te aconsejo que si tu imagen no tiene la calidad adecuada y has agrandado y se ve muy pixelada, pues puedas reducir el ruido, ¿sí? En algunos casos va a aplicar también un poco de enfoque y te va a permitir, no sé, mejorar la imagen, ¿sí? Observemos este sector, ¿sí? Este sector, ¿sí? Y vamos a quitar, como ven, se ha enfocado mucho más. Le ha dado un brillo, ¿sí? Entonces eso es bastante útil para nuestro trabajo. Bien, vamos a ir a ver para qué sirve el filtro licuar. Por lo general suele utilizarse para modificar algunas facciones, pero una vez más les recomiendo que si lo van a hacer tengan mucho cuidado de no maltratar la imagen y que no sea muy obvio, por ejemplo, ¿sí? Vamos a licuar. Y una vez que carga, no es que nos hemos ido a otro programa, sino que estamos dentro del mismo Photoshop en un filtro, ¿sí? Vamos a reducir un poco el tamaño, ¿sí? Y por lo general se suele utilizar, no, bueno, si tu nariz, bueno, lo que generalmente se aplica es en mejorar algunos aspectos. No sé, cuando tenemos, no sé, muy grandes las orejas, por ejemplo, tratar de reducir un poco, pero lo que te aconsejo es que hagas lo mínimo, ¿no? Hagas ok y vuelvas a visualizar que se puede mejorar, ¿sí? Porque si haces esto, por ejemplo, estás caricaturizando la imagen, no estás haciendo algo que se vea de forma natural, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si haces esto, no es una nariz que sea muy natural, que digamos. De hecho, nadie creo que quiere